En la vida, todos tropezamos. Pero hay errores que no solo nos tumban, sino que nos obligan a mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿realmente estaba listo para esto? Este libro, El error que casi me cuesta todo, y cómo lo superé, no es una historia de éxito inmediata ni de fórmulas mágicas. Es una confesión brutal, una mirada al abismo personal que tuve que atravesar para entender qué significa realmente crecer, sanar y reconstruirse. No te traigo teorías desde una cómoda silla de experto. Te traigo vivencias, cicatrices, días sin dormir y decisiones que me desgarraron por dentro. Pero también te traigo la prueba de que es posible volver más fuerte, más sabio y más determinado que nunca. Este viaje no es solo mío. Cada palabra está escrita pensando en ti, en esa parte de ti que ha fallado, que ha dudado, que ha sentido que todo estaba perdido. Este no es solo un libro. Es una invitación a caminar conmigo a través de la oscuridad hasta encontrar nuevamente la luz. Y si este mensaje resuena contigo, si encuentras valor en lo que aquí comparto, te invito a apoyar el canal Audiomentores, donde seguimos construyendo juntos una comunidad de personas que eligen crecer a pesar del dolor. Tu apoyo mantiene viva esta misión. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Empecemos. Capítulo 1. El principio del error no fue un accidente ruidoso ni un colapso evidente. No hubo una caída estrepitosa ni una escena dramática de película. Fue algo mucho peor, un proceso lento, silencioso, imperceptible, como el agua que gotea todos los días sobre la piedra hasta que la horada. Y ese desgaste no se da de golpe. Comienza con una pequeña decisión que parece inofensiva. Una noche en la que decides ignorar esa voz interior que te dice que necesitas descansar. Un mensaje que no respondes porque mañana hay tiempo. Un momento en el que dices sí a algo que no te convence del todo, solo por quedar bien. Y así, lentamente, empieza a formarse la grieta. Yo ya había logrado muchas cosas. O al menos eso parecía desde fuera. Tenía proyectos funcionando, ingresos estables, cierta reputación dentro de mi entorno. Pero internamente, me sentía desconectado. Estaba atrapado en una inercia donde todo giraba en torno a producir, avanzar, mostrar resultados, seguir siendo el que la tiene clara. Y en medio de ese ritmo frenético, dejé de escucharme. No me di cuenta entonces, pero lo que parecía éxito era, en realidad, una estructura frágil sostenida por mi necesidad de validación externa. Me volví adicto a las métricas. A los likes, a las ventas, al número de clientes, a la cantidad de reuniones por día. Cada vez que algo no salía como esperaba, me angustiaba como si el mundo se acabara. Cada pequeño tropiezo era un ataque directo a mi autoestima. Y sin embargo, no paraba. Porque detenerme significaba enfrentar el vacío. Y ese vacío me daba miedo. Entonces me refugiaba en el movimiento, en los planes, en las metas. La trampa perfecta. Estar ocupado todo el tiempo sin preguntarme si ese camino tenía sentido. Pero llegó un punto en el que la vida decidió darme una sacudida. Un proyecto clave, de esos que uno cree que van a catapultarte al siguiente nivel, empezó a tambalear. Las señales estaban ahí. Llamadas no respondidas, pagos retrasados, silencios incómodos en las reuniones. Pero yo no quería verlo. Estaba tan cegado por la ilusión de que todo iba bien que preferí ignorar lo evidente. Mia Farr. Me convencí de que si ponía más esfuerzo, más horas, más energía, todo se resolvería. No quería soltar porque había invertido demasiado, no solo en dinero, sino en expectativas. Y entonces colapsó. El socio principal se retiró sin previo aviso. El acuerdo se cayó como un castillo de naipes. Lo que iba a ser mi gran salto se convirtió en una caída libre. Perdí una suma importante de dinero. Pero más que eso, perdí el centro. Porque ese proyecto no era solo un negocio, era mi identidad. Me había definido por él. Había apostado todo a que eso funcionara, como si fuera la única vía posible. Cuando se vino abajo, sentí que me había quedado sin nada. Sin rumbo. Sin sentido. Recuerdo una noche en particular. Estaba solo, en mi departamento, con una cerveza tibia en la mano y la computadora frente a mí. Había abierto un documento con la intención de planear mis siguientes pasos, pero no podía escribir nada. Me sentía vacío. No sabía quién era si no tenía un proyecto que mostrar. Me di cuenta de que no tenía una red emocional sólida, que había descuidado mis vínculos,
que me había aislado creyendo que podía con todo. Y en ese instante entendí que el error no había sido solo profesional. Había sido humano. Profundamente humano. Me había olvidado de mí. De mis limits. De mis necesidades emocionales. De mi derecho a fallar, a detenerme, a cambiar de rumbo. El error que casi me cuesta todo no fue perder dinero. Fue haberme abandonado en nombre del éxito. Haber confundido reconocimiento con amor propio. Haber construido mi autoestima sobre una base externa y frágil. Y cuando esa base se derrumbó, me llevó consigo. Esa noche, lloré. Y no fue una lágrima dramática de película. Fue un llanto silencioso, profundo, un desahogo que venía acumulándose desde hacía mucho. Me sentí derrotado, pero al mismo tiempo, fue el primer momento de honestidad brutal en mucho tiempo. Ya no estaba fingiendo. No estaba actuando. Era yo, con todo lo que me dolía, enfrentando la verdad. Y en esa oscuridad, en ese fondo emocional, algo comenzó a despertar. Una chispa tenue, casi imperceptible, pero real. Porque cuando tocas fondo, ya no puedes seguir cayendo. Y entonces solo queda una dirección posible. Hacia arriba. Ese fue el verdadero comienzo. No de una remontada heroica, no de una historia inspiradora, sino del trabajo interno más duro que he hecho en mi vida, reconstruirme desde adentro. Capítulo 2. Nunca me imaginé que algo tan pequeño pudiera convertirse en un desencadenante tan grande. A veces pensamos que los errores que cambian nuestras vidas son como terremotos. Grandes, ruidosos, con grietas evidentes. Pero lo que me pasó fue más parecido a una gotera silenciosa que con el tiempo pudre toda una estructura sin que lo notes. Todo comenzó con una reunión. Una de esas que parecen rutinarias, sin mayor trascendencia, pero que, al mirar en retrospectiva, fue el punto de inflexión. Me ofrecieron un trato. Una inversión con proyección, con una promesa de retorno agresiva y rápida. Algo que, en teoría, encajaba con mi perfil. Tenía experiencia, recursos, y ganas de expandirme. Pero también tenía algo más, necesidad de reconocimiento. Y eso me nubló. En esa época yo no lo sabía, pero tomaba decisiones no tanto por estrategia, sino por ego. Me seducía la idea de crecer rápido, de tener más visibilidad, de que otros dijeran «wow, ¿cómo avanza este tipo?». Así que no hice muchas preguntas. Me bastaron unas presentaciones bonitas, unas métricas infladas y la validación de un par de nombres conocidos para decir que sí. Todo dentro de mí me decía que debía investigar más, hacer una auditoría, revisar los papeles con calma, pero esa parte de mí que quería resultados inmediatos y palmaditas en la espalda fue más fuerte. Ahí cometí el primer gran error. Decidí confiar ciegamente en personas que apenas conocía, porque su promesa encajaba con mi urgencia. Los primeros meses fueron emocionantes. El proyecto parecía moverse. Publicábamos avances, organizábamos reuniones, hablábamos de escalabilidad, de expansión regional, de impacto. Todo se sentía vivo, como si estuviera participando en algo grande. El flujo de dinero era constante. Pero había algo que no terminaba de encajar. Me daba cuenta de que los reportes no coincidían del todo. Las cuentas eran difíciles de entender. Las explicaciones eran vagas. Sin embargo, cada vez que me acercaba con una duda, recibía una respuesta ensayada, convincente, y acompañada de una sonrisa. Me decían que no me preocupara, que todo estaba bajo control, que era parte del proceso. Yo quería creerlo. Necesitaba creerlo. Porque admitir lo contrario era aceptar que quizás me había equivocado. Que quizás había confiado en las personas equivocadas. Que tal vez no era tan listo como pensaba. Y eso era demasiado para mi ego. Preferí seguir. Ignorar las señales. Apostar a que todo se acomodaría solo. Me convertí en cómplice de mi propio silencio. Me convencí de que el éxito venía con incomodidades, que todo crecimiento traía consigo un poco de caos. Pero no era caos creativo, era desorden, deshonestidad y descontrol. Hasta que un día, todo estalló. La verdad salió a la luz en una llamada que cambió todo. Una auditoría externa reveló que los fondos no estaban donde debían estar. Habían sido desviados, manipulados, escondidos. El socio principal había mentido durante meses, inflando cifras, mostrando contratos falsos, simulando resultados. Cuando se descubrió,
Desapareció. Literalmente. No volvió a responder llamadas. Se esfumó del mapa. Y con él, se fueron cientos de miles de dólares. Se fueron las ilusiones, las promesas, las proyecciones. Me quedé mirando la pantalla de mi computadora, en silencio, sin saber cómo reaccionar. Sentía que el mundo se me venía encima. No solo por la pérdida económica, que ya era grave, sino porque me di cuenta de algo todavía peor. Me había traicionado a mí mismo. Había ignorado mis intuiciones, había apagado mi voz interna, había cambiado la prudencia por la necesidad de aprobación. Y ese fue el golpe más fuerte. Sentí rabia, vergüenza, culpa. Pero sobre todo, sentí miedo. Miedo de que todo lo construido hasta ese momento se derrumbara por completo. Pasé días sin dormir. Revisando correos, llamadas, archivos, intentando entender cómo no vi lo que era tan obvio. Me torturaba con preguntas que no tenían respuesta. Y en medio de esa tormenta, descubrí que no podía culpar a nadie más. Sí, me habían engañado. Pero el error fue mío. Por no poner límites. Por no parar a tiempo. Por no pedir ayuda. Porque estaba tan metido en demostrar que podía solo, que me negué la posibilidad de ser vulnerable, de admitir que no sabía todo, de decir no entiendo o esto no me huele bien. Ese fue el inicio de mi transformación. Porque cuando uno toca fondo, no hay mucho espacio para seguir escapando. Me vi obligado a mirar hacia adentro, sin disfraces, sin discursos de autoayuda. Me vi a mí mismo, quebrado, confundido, pero con una pequeña certeza que se encendía como un fósforo en la oscuridad. De aquí solo salgo si me reconstruyo desde la verdad. Y esa fue la primera decisión realmente valiente que tomé en mucho tiempo. Capítulo 3. La mañana después de descubrir todo, amanecí con una sensación extraña, como si me hubiera despertado en una versión alterna de mi vida. Las cosas seguían estando en su lugar, pero yo ya no era el mismo. Ese día comencé a experimentar lo que más temía: el juicio externo. Empezaron las llamadas, los mensajes, las preguntas. Personas que habían confiado en mí querían respuestas, y con toda razón. Había involucrado a otros en ese proyecto, los había convencido, los había empujado con entusiasmo, y ahora debía enfrentar la responsabilidad de lo que eso significaba. Aunque no fui el único en caer, me sentía como el capitán de un barco que había chocado por ir a toda velocidad sin verificar el mapa. Lo más doloroso no fue perder el dinero, sino perder la confianza. Las miradas que antes me celebraban ahora eran frías, llenas de decepción, y no podía hacer nada para cambiarlo. Me sentí observado, juzgado, condenado. Incluso las personas más cercanas comenzaron a distanciarse, no porque no me quisieran, sino porque no sabían cómo lidiar con mi caída. Nadie está preparado para ver tropezar a quien creían inquebrantable. En ese momento entendí que el error no solo me había costado recursos, me había costado parte de mi identidad. Durante semanas Miail. Dejé de aparecer en redes, cancelé compromisos, evité encuentros. Me hundí en una especie de cuarentena emocional. Empecé a cuestionar todo lo que era y lo que había construido. ¿Había sido real? ¿Había sido una ilusión? ¿Cuánto de lo que mostraba era verdad, y cuánto era un personaje que fui creando para encajar en la idea del emprendedor exitoso? Porque lo que este error hizo fue arrancarme todas las máscaras. Me dejó desnudo ante mí mismo. Y eso, aunque brutal, fue el mayor regalo que la vida me pudo dar. Con los días, entre lágrimas y frustración, empecé a escribir. No por terapia ni por arte, sino porque no sabía cómo ordenar todo lo que sentía si no lo dejaba en palabras. Volví a leer mensajes antiguos, revisé decisiones pasadas, repasé conversaciones que en su momento no quise ver con claridad. Y en ese proceso me enfrenté con algo que no había querido admitir. Yo había ignorado las señales. No era solo una víctima del engaño. Había colaborado con mi propia ceguera. Me había contado historias para justificar lo que en el fondo ya sabía que estaba mal. Esa revelación me golpeó fuerte, pero también me liberó. Porque mientras culpaba a los demás, no podía moverme. Estaba atado a la narrativa del yo no tuve la culpa. Pero cuando asumí que sí la tuve, que fui parte activa del problema, entonces algo cambió. No con alivio, sino con verdad. Y la verdad, aunque incomoda, tiene la capacidad de abrirte las puertas que la negación mantiene cerradas. Empecé a hacer algo que nunca antes había hecho con tanto rigor.
hablar con personas que me confrontaran. Mentores, amigos, incluso socios. Les pedí que me dijeran lo que veían en mí, sin filtro. Fue duro. Escuchar que había sido arrogante, impulsivo, que a veces no escuchaba, que quería controlar todo. No era fácil digerirlo. Pero lo tomé como medicina. Amarga, pero necesaria. Porque por primera vez no estaba buscando salvar la imagen, sino salvarme a mí mismo. Y fue ahí donde comprendí algo fundamental. El error no fue una interrupción de mi camino. Fue el camino. Era necesario que todo se rompiera para que pudiera reconstruirme con otros materiales, con otra conciencia, con otra humildad. Los fracasos no te definen por lo que destruyen, sino por lo que revelan. Y en mi caso, revelaron un yo que había olvidado, uno más humano, más curioso, menos preocupado por los aplausos y más atento a los aprendizajes. Decidí entonces no volver a poner el ego por encima de la verdad. No volver a acelerar sin mapa. No volver a prometer lo que no puedo sostener. No volver a marquía las dudas. El error fue costoso, pero me enseñó que no hay nada más caro que vivir desconectado de uno mismo. Capítulo 4. Volver a levantarme no fue un acto épico ni cinematográfico. No hubo música de fondo, ni una frase motivacional que lo cambiara todo. Fue, más bien, una serie de pequeños actos silenciosos que fui repitiendo cada día como quien vuelve a aprender a caminar después de una caída dolorosa. Empecé por hacer cosas mínimas. Ordenar mi escritorio, responder mensajes pendientes, mirar las cuentas sin sentir que el corazón se me detenía. Me propuse recuperar la estructura que había perdido, porque cuando todo colapsa, lo primero que debes recuperar no es el dinero ni la reputación, sino el ritmo. El ritmo es lo que te mantiene vivo. Durante ese proceso descubrí algo que había subestimado por años: la importancia de volver a rodearte de personas que no estén impresionadas por ti, sino comprometidas con tu verdad. Personas que te digan lo que necesitas oír, no lo que te gustaría escuchar. Y es que el éxito, ese que tanto se promueve, muchas veces te aísla. Te sube a un pedestal que te impide ver la realidad. Te pone por encima de los demás, incluso sin darte cuenta, y esa distancia puede ser fatal. En cambio, cuando caes, esas mismas personas que antes no eran visibles, son las que te tienden la mano. Porque no están ahí por tu brillo, están por tu esencia. Me reuní con un viejo amigo al que no veía hacía años. Nos sentamos en un café y durante horas solo escuchó. No interrumpió. No aconsejó. Solo escuchó. Y cuando terminé, me dijo una frase que se quedó grabada en mí: tal vez este no fue el error que te destruyó. Tal vez fue el error que te devolvió a ti mismo. Me lo dijo con calma, sin drama, y esa frase me abrió una grieta por donde comenzó a entrar algo de luz. Comprendí que no debía enfocarme en reconstruir mi imagen, sino mi integridad. Que no se trataba de volver a tener éxito, sino de volver a tener paz. Y ahí comenzó la parte más difícil. Perdonarme. Perdonarme por haber sido ingenuo, por haber sido arrogante, por haber sido acelerado. Perdonarme por las consecuencias que otros también sufrieron por mis decisiones. Perdonarme por haberme alejado de mis principios en nombre de una ambición mal enfocada. No hay camino de recuperación sin perdón. Y el perdón más complejo no es hacia los demás, es hacia uno mismo. Porque con los demás puedes pedir disculpas, pero contigo no hay escapatoria. Estás contigo las 24 horas, y si no haces las paces con tu pasado, te seguirás castigando en silencio. Ese proceso fue largo, áspero, lleno de días buenos y días oscuros. Pero cada paso, por más pequeño que fuera, era un voto de confianza hacia la persona que podía llegar a ser. No quería volver a ser el de antes. Quería ser mejor. No por ego, sino por propósito. Porque si la vida me estaba dando una segunda oportunidad, no iba a desperdiciarla tratando de reconstruir lo anterior. Iba a construir algo nuevo. Desde cero, si era necesario. Sin atajos, sin máscaras, sin ilusiones baratas. Capítulo 5. La primera decisión concreta que tomé fue regresar al origen. A ese lugar mental donde todo comenzó. Recordé por qué empecé en el mundo del emprendimiento, que fue lo que realmente me movía antes de que llegaran las cifras, las redes, los eventos, los seguidores. Y lo que encontré fue revelador. Lo que me apasionaba era la posibilidad de crear algo que tuviera impacto, de transformar vidas a través de ideas, de inspirar a otros a confiar en sí mismos.
Pero con el tiempo, sin darme cuenta, había reemplazado esa pasión por una obsesión por los resultados. Y los resultados, sin propósito, son una cárcel. Así que me senté y escribí una nueva visión para mí. No una visión de negocios. Una visión de vida. Preguntas como, ¿qué tipo de persona quiero ser cuando nadie me está mirando? ¿Qué tipo de conversaciones quiero tener? ¿Qué quiero que digan de mí las personas más cercanas si yo no estoy? No fue fácil responder. Pero ese ejercicio me obligó a mirar más allá del personaje, más allá del emprendedor. Me obligó a mirar al ser humano. Al hijo, al hermano, al amigo, al compañero. Y entendí que si esa parte no estaba fuerte, todo lo demás era inestable. Después de esa redefinición interna, empecé a rehacer mis hábitos. No como un ritual de productividad, sino como una declaración de intención. Me levantaba temprano no por disciplina militar, sino porque quería tener un inicio de día consciente. Comencé a meditar, no para seguir una moda, sino para escucharme. Me desconecté de redes sociales por semanas, no por castigo, sino por salud mental. Y sobre todo, volví a tener conversaciones reales. De esas que no terminan en un pitch ni en una colaboración, sino que terminan en una risa o en un silencio compartido. En ese espacio de reconstrucción interior, ocurrió algo inesperado. Personas que yo creía que se habían alejado por completo comenzaron a volver. Algunos con mensajes breves, otros con llamadas más largas. Pero todos, de alguna forma, me estaban diciendo lo mismo: no nos importas por lo que lograste, nos importas por quién eres. Esa frase, repetida con distintas palabras, fue el combustible que necesitaba para seguir avanzando. Porque al final, lo único verdaderamente sólido que puedes construir es una reputación basada en autenticidad. Volví a emprender, sí, pero de una manera completamente distinta. Ya no desde la urgencia de tener éxito, sino desde la calma de aportar valor. Ya no desde el deseo de probarme ante el mundo, sino desde la convicción de que lo que ofrezco es real. Y esa diferencia se nota. En tu tono de voz, en tu mirada, en tus decisiones. Aprendí que el éxito no es algo que se persigue. Es algo que se cultiva. Y solo florece cuando hay coherencia entre lo que haces, lo que dices y lo que crees. Hoy miro atrás y no cambiaría nada. Porque cada caída, cada traición, cada error, fue parte del proceso. No de destrucción, sino de revelación. Descubrí fortalezas que no sabía que tenía. Aprendí a mirar con compasión mis debilidades. Y sobre todo, encontré un nuevo propósito: compartir esta historia no como una confesión, sino como una invitación. A caer sin miedo. A levantarse con propósito. A entender que los errores no te definen, pero sí te revelan. Y esa revelación puede ser la semilla de una vida mucho más poderosa que la que alguna vez soñaste. Capítulo 6. Cuando se te rompe todo, no te das cuenta de inmediato de cuántas piezas vas a necesitar recoger. No se trata solo de la parte profesional, del negocio o del dinero perdido. Es tu identidad la que se fragmenta. Porque cuando durante años has definido tu valor por lo que haces, lo que tienes o lo que logras, al perderlo todo también pierdes el sentido de quién eres. Y ese fue el vacío más aterrador que tuve que mirar de frente. No había empresa que salvar. Había un ser humano que reconstruir. Durante semanas viví con una sensación de intemperie emocional. Como si ya no tuviera una casa interna donde refugiarme. Me costaba confiar incluso en mis propios pensamientos, como si cada decisión que tomaba viniera con la sombra del error. Me observaba actuar con miedo, decir sí cuando quería decir no, y quedarme callado cuando sabía que debía hablar. Era el reflejo de alguien que aún no había perdonado su propia caída. Y fue en ese estado vulnerable que descubrí el poder de los rituales personales. No hablo de cosas místicas ni fórmulas mágicas. Hablo de rutinas simples, íntimas, que me devolvían, aunque fuera por minutos, la sensación de control. Me aferré a escribir todas las mañanas. A dejar en papel lo que no podía decir en voz alta. Me obligué a hacer caminatas sin teléfono, solo con mis pensamientos, aunque me costara. Empecé a cocinar, algo que nunca había hecho, solo para recordar que era capaz de crear sin presión. Y en esos momentos, pequeños pero constantes, fui reconectando con partes de mí que el ritmo frenético había sepultado. También llegó el momento de mirar hacia atrás sin resentimiento. Tuve que revisar los momentos más críticos del colapso,
las conversaciones fallidas, las advertencias que no escuché, las señales que ignoré. Lo hice sin culpas, pero con responsabilidad. Y eso fue liberador. Porque entendí que no hay evolución sin autoconfrontación. Me vi de frente, sin excusas. No era víctima. No era héroe. Era un ser humano que había cometido errores, sí, pero también uno que estaba dispuesto a aprender de ellos, incluso si dolía. Lo curioso es que cuando te permites estar así, abierto, sin máscaras, las cosas que realmente importan comienzan a moverse. Llegaron oportunidades nuevas, pequeñas pero honestas. Me ofrecieron colaborar en un proyecto educativo. No era un gran contrato, pero significaba mucho. Era como una señal del universo que decía, todavía hay algo que puedes dar. Y ese algo fue el inicio de una nueva forma de trabajar. Con menos presiones, más presencia. Con menos espectáculo, más sustancia. Lo que también cambió fue mi manera de relacionarme con los demás. Dejé de querer demostrar. Empecé a escuchar más. A conectar desde lo que compartimos y no desde lo que aparentamos. Me abrí a decir no sé, a mostrar mis heridas, a dejar claro que no tengo todas las respuestas. Y paradójicamente, eso me hizo más fuerte. Porque descubrí que la verdadera autoridad no viene de lo que has conseguido, sino de lo que has superado. Capítulo 7. Las noches seguían siendo las más difíciles. Ahí, cuando todo se apaga, cuando no hay notificaciones, ni tareas, ni correos, ni nada que pueda distraer. Ahí es donde tu mente te lleva de regreso a los ¿por qué lo hiciste así? ¿Cómo no lo viste venir? ¿Y si todo vuelve a fallar? Me costó mucho calmar esa tormenta interna. Por momentos creía que la ansiedad sería parte permanente de mi vida. Pero con el tiempo, aprendí que no se trataba de luchar contra esos pensamientos, sino de aceptarlos y decidir que no tienen el control. Una noche, exhausto de todo, hice algo radical. Escribí una carta dirigida al yo que fracasó. No fue una carta bonita. Fue cruda, intensa, honesta. Le dije todo lo que sentía. Lo acusé, lo cuestioné, lo abracé, lo perdoné. Y cuando terminé, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba años cargando. La guardé en un cajón, no para olvidarla, sino para recordarme que esa parte de mí también es parte de la historia. Y que no hay redención sin verdad. Empecé también a cambiar mi lenguaje interno. Dejé de decir perdí todo y empecé a decir comienzo de nuevo con más claridad. Dejé de pensar fui un tonto y empecé a pensar actué desde lo que sabía en ese momento. No se trata de romantizar los errores. Se trata de no seguir apuñalándote por ellos. La culpa constante es una forma de sabotaje. Y yo ya había tenido suficiente. Pero lo más transformador ocurrió en mi manera de ver el tiempo. Antes vivía corriendo, midiendo mi vida en trimestres, en métricas, en fechas límite. Vivía empujando el presente para que se parezca al futuro que deseaba. Ahora, en cambio, empecé a saborear los días. A disfrutar cosas que antes me parecían insignificantes. Un café sin prisa, una conversación sin agenda, una siesta sin culpa. Y fue entonces cuando entendí. El éxito que estaba buscando no era externo. Era poder vivir sin sentir que siempre faltaba algo. A nivel profesional, me propuse un nuevo norte. Ya no quería construir una empresa para demostrar nada. Quería crear algo que ayudara a otros a evitar mis errores. Y así nació un pequeño proyecto de mentoría, casi sin nombre, sin logo, sin estrategia, pero lleno de propósito. Compartía mi historia sin filtros, sin fórmulas de éxito, solo con honestidad. Y para mi sorpresa, empezó a resonar con otros. Personas que habían caído. Personas que estaban cayendo. Personas que, simplemente, necesitaban saber que no estaban solas. Eso me llevó a una nueva comprensión. A veces el mayor regalo que puedes ofrecer no es tu éxito, sino tu cicatriz. Porque en esa marca, otros pueden ver su reflejo. Pueden ver que sí se puede seguir, incluso si no todo se arregla de inmediato. Que la vida no siempre se trata de ganar, sino de resistir. Y que, a veces, lo que te hace admirable no es cómo triunfaste, sino cómo sobreviviste. Hoy sigo reconstruyéndome. Y tal vez siempre lo estaré. Pero ahora lo hago desde un lugar distinto. Ya no tengo miedo a equivocarme, porque sé que puedo levantarme. Ya no necesito validación,
Porque me reconozco. Y, sobre todo, ya no me avergüenzo del error que casi me cuesta todo. Porque ese error, aunque me rompió, también me reveló. Y esa revelación se ha convertido en mi mayor capital. Capítulo 8. Es curioso cómo a veces la vida nos empuja hacia los momentos más oscuros para enseñarnos lecciones que jamás hubiéramos entendido en un entorno cómodo. A medida que iba aprendiendo a reconstruir lo que había perdido, me di cuenta de que no estaba solo en mi lucha. En mi red de conocidos, algunos estaban pasando por algo similar. El error había sido global, colectivo. Y cuando te das cuenta de que no eres el único que ha tocado fondo, algo cambia dentro de ti. Ya no sientes esa carga de ser el único que fracasa. En su lugar, comienzas a ver la fragilidad humana de una manera más profunda. Empecé a abrirme más con las personas cercanas, a compartir mis inseguridades, mis temores y lo que realmente me aterraba, que el error fuera irreversible. La sorpresa fue que, en lugar de recibir rechazo, recibí comprensión. Las historias de quienes me rodeaban, sus fracasos, sus temores, me hicieron darme cuenta de que todos cargamos con cicatrices invisibles. La lucha no es única, aunque cada uno la vive de forma distinta. Fue en ese momento que comprendí la importancia de compartir vulnerabilidades. Estaba tan acostumbrado a mostrarme fuerte, impenetrable, como si todo estuviera bajo control. Pero la verdad es que el control nunca fue real. Era solo una fachada, una ilusión que trataba de imponerme para que los demás no vieran la verdadera fragilidad detrás de mi éxito aparente. Ahora, al abrirme, descubrí que la verdadera fortaleza está en la vulnerabilidad, en reconocer que no siempre tienes todas las respuestas y que no pasa nada por admitirlo. Y entonces, empecé a ver las relaciones desde un nuevo ángulo. Dejé de esperar que todo fuera perfecto, sin conflicto. Aprendí a ver los desacuerdos como oportunidades para el crecimiento, para aprender y para fortalecer los lazos con los demás. Comencé a rodearme de personas que no solo querían verme ganar, sino que también deseaban que creciera y aprendiera de mis tropiezos. Lo que más me impactó de este proceso fue el concepto de paciencia. Aprendí que las cosas no se reconstruyen de inmediato. No importa cuánto lo intentes, el tiempo se convierte en tu aliado más preciado. La regeneración personal y profesional lleva tiempo. Lo entendí en mis propios términos. Me di permiso para ser paciente conmigo mismo. Dejar de apresurarme, dejar de buscar soluciones inmediatas, fue uno de los mayores actos de autocuidado que pude haber hecho. Empecé a aceptar que algunos proyectos no se concretarán en el tiempo que quiero, y eso está bien. Algunos sueños se van a desvanecer, pero no todos son parte de mi destino. Aprender a reconocer qué es lo que verdaderamente quiero y cuál es el ritmo natural al que mi vida se debe mover, se convirtió en una forma de liberación. Dejé de perseguir metas ajenas. Dejé de seguir las expectativas de otros. Mi único objetivo era ser fiel a mi propio proceso. Este cambio de perspectiva, aunque no fue sencillo, comenzó a dar sus frutos. Fue en este nuevo espacio de calma donde pude visualizar nuevas oportunidades. Y esas oportunidades llegaron no porque las forzara, sino porque aprendí a dejarlas fluir. Estaba dejando de controlar todo, y eso me permitió empezar a ver las señales que antes había ignorado. Las puertas que antes pasaban desapercibidas, empezaron a abrirse ante mí. Fue en este flujo de aceptación y paciencia donde comencé a reconstruirme, y es en este proceso donde todavía sigo. Capítulo 9. Algo que no sabía en ese momento, pero que entendí con el tiempo, es que la caída no es el final de la historia. La caída solo es el principio de algo mucho más grande, la oportunidad de elegir quién quiere ser después de la tormenta. Yo había perdido todo, pero en realidad, lo que había perdido no era mi esencia. Había perdido cosas materiales, había perdido el control, pero no había perdido mi capacidad de aprender, de adaptarme, de seguir adelante. Esa fue la verdadera victoria, el hecho de que aún podía decidir hacia dónde quería ir. Por eso, lo primero que hice después de recuperarme fue cambiar mi enfoque. No podía seguir mirando al pasado ni lamentarme por lo que había perdido. En lugar de eso, decidí construir un futuro basado en mis valores y en lo que realmente me importaba. La idea de que el éxito es solo dinero o fama desapareció de mi mente. Aprendí que el éxito tiene un significado diferente para cada uno de nosotros. Lo que importa es cómo te sientes contigo mismo, cómo te relaciones con los demás y cómo vives tu vida, no lo que el mundo ve. Commence a redefinir Miss Priorities.
Ya no estaba dispuesto a sacrificar mi bienestar emocional y físico por un negocio que me consumía. Decidí que la salud, la familia y las relaciones serían mi foco principal. Y eso no significaba abandonar mis sueños, sino equilibrarlos de una manera que fuera más sostenible. Aprendí a poner límites, a decir no cuando era necesario y a crear un espacio para mí mismo dentro de mi vida profesional. Además, dejé de preocuparme tanto por el futuro. La ansiedad sobre lo que vendría, el miedo al fracaso futuro, ya no tenía cabida en mi vida. Empecé a centrarme en el presente. Y eso no significa que dejara de planificar, sino que ya no vivía atormentado por las posibilidades de lo que podría salir mal. Vivir en el ahora me permitió actuar con más claridad y tomar decisiones más alineadas con lo que realmente quería. Otro aspecto que cambió profundamente fue mi relación con el dinero. Antes de la caída, tenía una relación bastante tóxica con él. Pensaba que el dinero era la medida de mi éxito, la validación externa de lo que valía como persona. Pero cuando lo perdí, me di cuenta de que el dinero no era el problema, sino mi actitud hacia él. Aprendí a ver el dinero como una herramienta, no como una meta. Y al hacerlo, mi relación con el dinero comenzó a mejorar. Empecé a ver las oportunidades de generar ingresos desde un lugar más saludable y equilibrado, sin que el dinero fuera el centro de todo. Lo más liberador fue el momento en que dejé de tener miedo a perder. El miedo a perder el dinero, el tiempo o las oportunidades, me había frenado durante tanto tiempo. Cuando comprendí que las pérdidas eran solo una parte natural del proceso, me liberé del peso de la perfección. Ya no temía que todo saliera mal, porque entendí que incluso si eso pasaba, podría volver a empezar. Y lo más importante, volvería más sabio. Este fue un punto de inflexión crucial en mi vida. Comprendí que el verdadero fracaso no era perder algo, sino no aprender de ello. Me di cuenta de que cada vez que caía, tenía la oportunidad de levantarme con una visión más clara, más fuerte y más sabia. Y eso me permitió empezar a tomar riesgos que antes hubiera evitado. No se trataba de lanzarme a la incertidumbre sin pensar, sino de hacerlo con la certeza de que cada paso, sin importar cuán incierto, me estaba llevando hacia el lugar que estaba destinado a estar. Capítulo 10. Cuando finalmente entendí que mi mayor error no era el haber perdido todo, sino el no haber entendido antes las lecciones del fracaso, mi perspectiva cambió por completo. El fracaso, en sus diferentes formas, se convierte en un maestro muy poderoso si uno se permite aprender de él. Cada paso en falso que di fue, en realidad, una oportunidad para crecer. Sin embargo, esa comprensión no llegó de inmediato. Fue algo que tuve que ganar a través de un proceso largo y doloroso. Recuerdo claramente la primera vez que comencé a mirar el fracaso no como algo negativo, sino como un semáforo en rojo que me indicaba que debía ir por otro camino. Esta mentalidad fue difícil de adoptar porque, como todos, me enseñaron a evitar el fracaso a toda costa. Se nos ha dicho que el fracaso es algo que debe ser temido, que significa que no somos lo suficientemente buenos o capaces. Pero al experimentar la caída y ver las oportunidades que surgieron después de ella, empecé a ver el fracaso como un aliado, un recordatorio de que siempre hay algo que podemos aprender y mejorar. A partir de esa revelación, cambié radicalmente mi enfoque hacia los obstáculos. Ya no los veía como barreras, sino como peldaños hacia el éxito. Esto no significaba que me lanzara sin cautela hacia nuevos proyectos, sino que aprendí a enfrentar los retos con una mentalidad distinta. Ahora los veía como pruebas que me ayudarían a afinar mis habilidades, a ajustar mi rumbo y a probar mi resistencia. Había un poder increíble en la resiliencia, en la capacidad de levantarse una vez más, incluso cuando la caída parecía tan profunda. Fue también en este proceso que descubrí la importancia de la autocompasión. A lo largo de mi carrera, había sido muy duro conmigo mismo, exigiéndome más de lo que realmente podía dar. Vivía con la presión constante de ser perfecto, de cumplir con las expectativas de los demás y de alcanzar objetivos irreales. Pero, al perder todo, me di cuenta de que ser tan estricto conmigo mismo solo aumentaba el sufrimiento. Aprender a perdonarme, a ser amable conmigo mismo, fue una de las lecciones más difíciles pero también las más valiosas que aprendí. Comencé a darme espacio para cometer errores sin que mi autoestima se viera comprometida. Entendí que ser humano es parte del proceso. Con el tiempo, aprendí a celebrar los pequeños logros, los avances que parecían mínimos pero que, en realidad, representaban enormes pasos hacia mi recuperación. Cada vez que superaba una pequeña adversidad,
Me recordaba a mí mismo lo lejos que había llegado desde el día en que sentí que todo había terminado. Reconocer estos momentos de progreso me dio la energía para seguir adelante, para no detenerme, y para seguir aprendiendo de cada experiencia. Ahora, me doy cuenta de que todo este proceso de reconstrucción fue más que un simple retorno a lo que había sido antes. Fue una transformación. Volver a levantarme no significaba regresar al lugar donde me encontraba antes del error. No era simplemente recuperar lo que había perdido. Era algo mucho más grande, la oportunidad de renacer, de construir una versión de mí mismo mucho más fuerte, más sabia y más enfocada en lo que realmente importa. Capítulo 11. Cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que los momentos que más nos marcaron fueron aquellos en los que decidimos cambiar nuestra manera de pensar. El cambio más grande que experimenté fue entender que mi vida no estaba determinada por los errores del pasado, sino por la forma en que elegí responder a esos errores. El poder de nuestra respuesta es lo que realmente define nuestra vida, no los eventos en sí mismos. Después de mi gran caída, hubo muchas personas que me ofrecieron consejos, que trataron de consolarme o de señalarme cómo debería haber manejado las cosas de manera diferente. Al principio, las palabras de los demás me afectaron profundamente, pero con el tiempo aprendí a discernir entre lo que era útil y lo que no lo era. Algunos consejos venían de personas que, aunque bien intencionadas, no habían experimentado lo que yo había vivido. No podían comprender lo que realmente se necesitaba para levantarse después de una caída tan grande. A pesar de todo, entendí que el verdadero aprendizaje no venía de las palabras de los demás, sino de mis propias experiencias. Una de las lecciones más importantes que aprendí fue la importancia de la perseverancia. Es fácil sentirse tentado a rendirse cuando las cosas no van como esperabas, cuando te enfrentas a obstáculos imprevistos y todo parece indicar que no hay salida. En esos momentos, es cuando más necesitas mantener la calma y seguir adelante, incluso cuando no tienes claridad sobre el futuro. La perseverancia no significa necesariamente avanzar a grandes pasos, sino dar pequeños pasos constantes, aunque a veces no veas el camino por completo. Esa es la clave, mantener el movimiento, aunque sea lentamente, y confiar en que el camino se irá abriendo ante ti con el tiempo. Lo que descubrí es que la perseverancia, junto con la autocompasión, se convierte en un ciclo virtuoso. Mientras más aprendes a ser paciente contigo mismo, más fácil es perseverar. Te das cuenta de que no necesitas tener todas las respuestas de inmediato, que está bien no saberlo todo, y que cada paso que tomas, aunque parezca insignificante, te acerca más a tu objetivo. El proceso de cambio se vuelve más fluido y menos doloroso cuando dejas de luchar contra él y lo aceptas tal como es. En ese punto, comencé a redescubrir mi pasión por lo que hacía. Antes de la caída, todo se había vuelto una rutina, un objetivo tras otro. Estaba más enfocado en el éxito externo que en el proceso de disfrutar lo que hacía. Pero cuando me encontré reconstruyendo desde cero, me di cuenta de que no era el resultado final lo que realmente importaba, sino el viaje. Aprendí a disfrutar cada parte del proceso, incluso los desafíos y los fracasos, porque entendí que eran ellos los que me estaban formando. Este cambio en mi mentalidad también tuvo un impacto profundo en las relaciones que tenía con los demás. Antes, mis interacciones estaban centradas en el negocio, en lo que los demás podían darme o en cómo podía aprovechar esas relaciones para avanzar en mi carrera. Pero a medida que fui sanando, comencé a valorar las conexiones humanas por encima de los beneficios materiales. Ya no me importaba tanto lo que podía obtener de una relación, sino lo que podía aportar y cómo podría crecer junto a la otra persona. En resumen, lo que más me ayudó en ese proceso de recuperación fue entender que, aunque el error que cometí casi me cuesta todo, también fue la semilla de mi renacimiento. Si no hubiera caído tan bajo, nunca habría tenido la oportunidad de transformar mi vida de la manera en que lo hice. Ahora, miro hacia atrás y agradezco cada paso de ese proceso, porque me hizo la persona que soy hoy. Capítulo 12. Cuando se atraviesa un momento de quiebre en la vida, como el que viví, es difícil no sentirse derrotado. Pero lo que descubrí con el tiempo es que la derrota no es más que una oportunidad disfrazada. Esa caída fue lo que me permitió replantearme todo, desde mis valores hasta mis hábitos, desde la forma en que me relacionaba con el dinero hasta la manera en que veía el futuro. Mirar atrás y ver cómo había manejado las cosas me hizo entender que, para crecer, necesitaba pasar por ese proceso de destrucción y reconstrucción. Las cicatrices que quedan después de un gran fracaso no son marcas de vergüenza, son símbolos de lo que uno ha superado.
Muchas veces nos sentimos avergonzados de las dificultades que hemos enfrentado, de los momentos en que hemos caído y nos hemos levantado de nuevo. Pero lo que aprendí es que esas cicatrices son nuestras medallas, son el testimonio de nuestra capacidad de resiliencia. Cada vez que miraba esas cicatrices, me recordaba que no solo había sobrevivido, sino que también había aprendido y evolucionado. A medida que pasaba el tiempo, comencé a ver las oportunidades que me ofrecía el hecho de haber perdido tanto. Algunas personas piensan que perder todo es el final, pero, para mí, fue el principio. Fue como si hubiera comenzado de nuevo, pero con una ventaja, la sabiduría adquirida. Lo que me llevó años de aprendizaje, lo pude aprender en un periodo relativamente corto. Aprendí que los errores no son el final del camino, sino las lecciones que nos preparan para lo que está por venir. Y al final, me di cuenta de que todo lo que había perdido no había sido en vano. Esta mentalidad de aprender de la pérdida me permitió comenzar de nuevo, pero de una manera completamente diferente. Ya no estaba tan enfocado en los resultados inmediatos, ni me aferraba tanto al miedo a fallar. Ahora, cada paso que daba lo tomaba con más seguridad, sabiendo que, independientemente de lo que ocurriera, iba a aprender algo valioso. La presión de tener que ser perfecto desapareció, y con ella, se fue el miedo. Ese miedo que me paralizaba antes de tomar decisiones, que me hacía dudar de cada paso, se transformó en impulso para actuar, en motivación para seguir adelante. Ahora veía los fracasos como aliados, no como enemigos. Cada vez que algo no salía como esperaba, me tomaba un momento para reflexionar sobre lo que podía aprender de esa experiencia. Me permití el lujo de ser imperfecto, de no tener todas las respuestas, y eso me liberó. Me di cuenta de que la perfección no es lo que nos hace exitosos, sino la capacidad de adaptarnos, de aprender y de evolucionar. Cada vez que caía, me levantaba más fuerte, más sabio y más preparado para el siguiente reto. Al final, mi mayor error se convirtió en mi mayor bendición, porque me permitió ver el mundo y mi vida de una manera completamente nueva. Y, aunque en ese momento no lo entendía, las lecciones más valiosas que aprendí llegaron de la manera más dolorosa. Pero hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que todo eso fue lo que me permitió llegar a donde estoy. Sin esas lecciones, sin esa caída, no habría sido la persona que soy hoy. Y todo lo que había perdido, finalmente lo recobré de una forma mucho más profunda y significativa. Capítulo 13. Cuando llegas al fondo del pozo, parece que todo está perdido. No importa cuántos consejos te den, cuántos libros leas o cuántas personas traten de levantarte el ánimo, el dolor y la incertidumbre de estar en ese lugar son difíciles de ignorar. A veces, la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de fracasos y frustraciones puede ser abrumadora. Pero, aunque en ese momento no lo veía, ese era el comienzo de algo mucho más grande. Lo que descubrí al fondo de mi caída fue que el verdadero desafío no era el hecho de haber fracasado, sino el tener el valor de levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parecía en contra. En mis momentos de mayor desesperación, comencé a entender que no era lo que me había ocurrido lo que realmente importaba, sino lo que hacía con ello. En ese espacio de incertidumbre, aprendí a ser honesto conmigo mismo. Me di cuenta de que, muchas veces, el mayor obstáculo no son las circunstancias externas, sino nuestra propia mente, los miedos que nos creamos y las historias que nos contamos sobre lo que somos capaces de hacer. Ese momento de honestidad conmigo mismo fue uno de los más importantes. Empecé a despojarme de las excusas, de las justificaciones que me habían acompañado durante tanto tiempo. Dejé de culpar al mundo por lo que me había ocurrido, y me tomé la responsabilidad de lo que estaba viviendo. Fue una de las decisiones más difíciles, pero también las más liberadoras. Porque, al hacerlo, me di cuenta de que yo era el único responsable de mi futuro, de mis decisiones y de cómo me iba a levantar. En ese proceso de autodescubrimiento, también aprendí a abrazar la incertidumbre. Durante mucho tiempo, había vivido con la necesidad de tener todo bajo control, de saber exactamente qué iba a pasar en cada momento. Pero la vida no funciona de esa manera, y la caída me lo enseñó de la manera más dura. Aprendí a aceptar que la incertidumbre es una parte fundamental de la vida, y que, en lugar de temerla, debía aprender a navegar en ella. No se trata de tener todas las respuestas, sino de tomar acción incluso cuando no tienes el mapa completo. Cada pequeño paso que tomaba en la dirección correcta me acercaba más a lo que quería lograr. Cada vez que decidía no rendirme, cada vez que enfrentaba el miedo a lo desconocido, me fortalecía un poco más.
Lo que antes parecía una montaña insuperable comenzó a verse como una serie de pequeñas colinas que podía atravesar una a una. El cambio no fue inmediato, pero cada día, al dar un paso más, se sumaban los avances, y comencé a ver resultados. No eran los resultados que había imaginado en un principio, pero eran más valiosos de lo que había esperado. Al final, entendí que el verdadero éxito no se trata de evitar el fracaso, sino de cómo lo gestionas, de cómo te levantas y sigues adelante. La clave no está en no caer, sino en cómo te levantas después de cada caída, en cómo te enfrentas a lo que viene sin rendirte, sin importar cuán difícil sea el camino. Y eso, más que cualquier otro factor, es lo que me llevó a la verdadera superación. Capítulo 14. El proceso de cambio es como una cuerda floja. En cuanto das el primer paso, todo parece inseguro, incierto, y, a menudo, tienes la sensación de estar a punto de caer. Pero esa sensación, aunque incómoda, es necesaria. Es la evidencia de que estás saliendo de tu zona de confort, de que estás retando lo que siempre pensaste que era seguro. Cada día que pasaba, me encontraba más equilibrado sobre esa cuerda floja, y lo que antes parecía aterrador se fue convirtiendo en un reto emocionante. Y, a medida que avanzaba, me di cuenta de que lo que temía no era el error, sino la parálisis. El miedo al fracaso me había impedido actuar durante tanto tiempo que, finalmente, al tomar la decisión de avanzar, el miedo ya no tenía poder sobre mí. Lo que ocurrió entonces fue algo inesperado. La vida me empezó a recompensar por ese acto de valentía. Cada pequeño paso me fue llevando a nuevas oportunidades, nuevas conexiones, y, lo más importante, nuevas formas de pensar. Comencé a ver que el verdadero reto no era llegar al destino final, sino aprender a disfrutar el viaje, a abrazar cada uno de los desafíos y a aprender de cada obstáculo. Cada vez que me caía, me levantaba con una perspectiva diferente, más rica en lecciones, y más fuerte en mi determinación. Fue un proceso largo y muchas veces doloroso, pero también fue liberador. Y, cuando menos lo esperaba, las puertas empezaron a abrirse. La gente comenzó a notarme. No por lo que había logrado en términos materiales, sino por la forma en que me había enfrentado a la adversidad, por la resiliencia que había demostrado. Ese fue el verdadero cambio. Dejar de ser el tipo que solo hablaba de sus sueños y empezar a ser el tipo que actuaba, que fallaba, pero que nunca se rendía. Me di cuenta de que la vida no es algo que simplemente te pasa, es algo que construyes. Si no tomas las riendas de tu propia existencia, otros lo harán por ti, y eso puede ser mucho más aterrador que cualquier fracaso que puedas enfrentar. Cuando me di cuenta de esto, ya no tenía miedo de perder. Lo único que me aterraba era no intentarlo, no arriesgarme. El miedo se convirtió en mi aliado porque entendí que sin él no habría crecimiento. Sin miedo, no habría cambio. Aprendí a disfrutar de la incomodidad, de la incertidumbre, porque sabía que esa era la señal de que estaba evolucionando. Todo lo que quería lograr estaba al otro lado de esa cuerda floja, y solo yo podía dar el paso. El desafío no era encontrar el equilibrio, sino mantenerlo mientras avanzaba. Y lo logré. Al final, entendí que el verdadero éxito no tiene que ver con los resultados inmediatos, sino con el coraje de continuar a pesar de las caídas, con la voluntad de seguir adelante cuando todo parece decirte que es el fin. Capítulo 15. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de algo fundamental. El error no es un enemigo, sino una herramienta poderosa para el aprendizaje. Si no hubiera cometido ese gran error, si no me hubiera enfrentado a las consecuencias de mis decisiones equivocadas, nunca habría aprendido tantas lecciones valiosas. Fue en la caída cuando descubrí lo que realmente significaba ser resiliente, lo que significaba levantarse después de perder todo, y sobre todo, lo que realmente significaba ser dueño de mi propio destino. Cada error fue como una piedra en el camino que me obligaba a reflexionar y a cambiar mi perspectiva. A medida que pasaban los días y las semanas, comencé a ver que esos errores no eran fracasos, sino peldaños hacia el éxito. Al principio, no entendía por qué las cosas no estaban funcionando como esperaba. Pensaba que todo lo que estaba haciendo debía conducir a un resultado inmediato. Pero la vida no funciona así. A medida que me adentraba más en mi proceso de superación, empecé a ver que los resultados reales no son inmediatos. Los grandes logros requieren tiempo, paciencia y una enorme cantidad de trabajo y sacrificio. Me di cuenta de que el camino hacia el éxito no es recto ni fácil. Está lleno de curvas, de obstáculos inesperados, y de momentos de incertidumbre. Y, sin embargo,
Ese es el proceso que te lleva a ser una persona más fuerte, más capaz, y más preparada para lo que viene. La clave es no rendirse, no perder la fe en uno mismo, incluso cuando parece que todo se derrumba. Porque en esos momentos, cuando todo parece perdido, es cuando realmente se está construyendo algo más grande. Las crisis, los fracasos y los errores son las oportunidades disfrazadas que la vida te da para renovarte y crecer. Lo más importante que aprendí fue que, sin importar cuántas veces te caigas, lo crucial es la determinación de seguir adelante. Aprendí que la fortaleza no viene de no cometer errores, sino de la capacidad de seguir de pie después de cada error, de aprender de ellos y de usarlos como trampolines para dar un salto hacia un nivel superior. Y eso es lo que me permitió transformar lo que parecía el fin en el comienzo de algo mucho más grande y significativo. El miedo al error y al fracaso ya no existía en mi vida. Lo que una vez fue un obstáculo se convirtió en la llave para avanzar. Cada vez que tropezaba, entendía más acerca de lo que realmente importaba. Empecé a ver los errores no como fracasos, sino como pasos necesarios en el camino hacia el éxito. La vida no es un destino, sino un proceso continuo de evolución. Y cada error fue una señal de que estaba avanzando, de que estaba aprendiendo, de que estaba creciendo. Con esta nueva perspectiva, pude seguir adelante con una renovada energía y determinación. Ya no tenía miedo de perder, ni de cometer nuevos errores, porque sabía que cada uno de ellos me acercaba más a la mejor versión de mí mismo. Y esa fue la gran lección que aprendí de ese error que casi me cuesta todo. La única forma de fracasar verdaderamente es dejar de intentar, dejar de aprender y dejar de crecer. Capítulo 16. Al llegar al final de este proceso, me di cuenta de algo sorprendente. Todo lo que había vivido, todas las dificultades, los fracasos, los momentos de duda, en realidad fueron lo que me permitió tener la vida que siempre había soñado. No fue el éxito instantáneo ni las recompensas inmediatas las que me cambiaron. Fue la transformación interna que experimenté a lo largo de cada uno de esos momentos difíciles. Aprendí que el verdadero éxito no se mide por lo que obtienes, sino por quien te conviertes en el proceso. El éxito no es algo que se alcanza, es algo que se construye día tras día, a través de cada desafío, de cada error, y de cada paso hacia adelante. Mirando atrás, me di cuenta de que el mayor error que cometí en mi vida no fue el que casi me cuesta todo, sino el miedo que tuve durante tanto tiempo a cometer ese error. La parálisis por análisis, la duda constante, la espera del momento perfecto. Ese fue mi mayor enemigo, más que cualquier tropiezo. Si hubiera tenido la valentía de actuar antes, si hubiera sido capaz de dar el primer paso sin miedo a lo incierto, mi camino habría sido mucho más rápido. Pero esa lección la aprendí a través de la experiencia, y hoy puedo decir con certeza que no cambiaría ni una sola parte de mi recorrido. A lo largo de este viaje, también entendí algo más profundo: no estamos solos en nuestras luchas. Todos, en algún momento, enfrentamos obstáculos, fracasos y desafíos. La diferencia entre los que logran superar sus dificultades y los que se quedan atrapados en ellas es la actitud con la que se enfrentan a esos momentos. La vida siempre te pondrá a prueba, siempre te llevará al límite, pero lo que define tu destino es la manera en que te levantas una y otra vez, a pesar de las caídas. Y eso fue lo que finalmente entendí. El error no te define, lo que realmente te define es tu capacidad para levantarte, aprender y seguir adelante. Este camino no fue fácil, pero cada desafío me hizo más fuerte. Y aunque la vida me haya dado muchas lecciones dolorosas, también me ha dado la oportunidad de reinventarme, de hacerme más fuerte, más sabio y más determinado. El mayor regalo que me hizo todo esto fue la posibilidad de empezar de nuevo, con una perspectiva renovada y un enfoque mucho más claro sobre lo que realmente quiero en la vida. Y lo más importante, entendí que el fracaso no es el fin, es simplemente el principio de algo nuevo. Capítulo 17. Ahora, al mirar atrás, ya no veo ese gran error como algo negativo. Lo veo como la chispa que encendió mi fuego interior. Fue lo que me obligó a salir de mi zona de confort, a desafiar mis creencias limitantes y a darme cuenta de que no hay nada peor que vivir una vida sin arriesgarse. El error fue el detonante que me empujó a actuar, a cambiar, a evolucionar. Y esa es la verdadera lección que quiero compartir contigo. No tengas miedo de cometer errores, porque cada uno de ellos te está llevando más cerca de tu objetivo, de tu propósito. Es fácil mirar el error desde la distancia y lamentarlo, pero si lo haces, estarás perdiendo la oportunidad más valiosa que tienes, la oportunidad de aprender, de crecer y de avanzar. Los errores no son algo que debemos evitar,
sino algo que debemos abrazar. Son ellos los que nos dan las herramientas necesarias para ser mejores, más sabios y más fuertes. Y cada vez que te caes, tienes la oportunidad de levantarte con más conocimiento y una mayor confianza en ti mismo. Hoy en día, no me arrepiento de nada. Cada paso que di, cada decisión equivocada, cada caída, me ha llevado a este momento, a ser la persona que soy ahora. Y lo más importante, me ha enseñado que el verdadero poder no está en evitar el error, sino en cómo lo manejas, en cómo te levantas después de cada tropiezo. Porque cada error es una lección, una oportunidad para crecer, para aprender y para reinventarte. Y en ese proceso, descubres la fuerza que siempre estuvo dentro de ti, esperando a ser liberada. Aprender a manejar los errores fue un proceso doloroso, sin duda. Al principio, sentía que me estaba hundiendo, que cada error que cometía me alejaba de mi meta. Pero con el tiempo entendí que los errores no son un obstáculo sino una señal de que estoy en el camino correcto. Me di cuenta de que el miedo al error era mucho más grande en mi mente de lo que realmente es en la práctica. Porque lo que realmente duele no es cometer un error, sino quedarte paralizado, no hacer nada por miedo a equivocarte. Es curioso cómo el miedo puede ser tan poderoso en nuestra mente, cómo puede mantenernos atrapados en una burbuja de dudas y parálisis. Pero lo que he aprendido es que el miedo es solo una ilusión, una sombra que desaparece en cuanto decidimos enfrentarnos a él. Cada vez que tomaba una decisión arriesgada, sentía ese miedo, pero también sentía una sensación de libertad, como si me estuviera liberando de las cadenas que me mantenían prisionero de mis propios pensamientos. Y fue en esos momentos, cuando enfrentaba el miedo de frente, cuando más crecía, cuando más aprendía sobre mí mismo. Lo que se necesita para seguir adelante, lo que realmente te lleva al éxito, no es la ausencia de miedo o la perfección, sino la capacidad de persistir a pesar de todo. A veces el camino se vuelve tan difícil que parece que no hay salida. Pero, en realidad, es solo una prueba, una oportunidad para demostrarte a ti mismo que eres capaz de seguir, incluso cuando todo parece ir en contra. Lo que más me costó aprender fue que los errores no son un reflejo de mi incompetencia, sino una señal de que estoy aprendiendo, que estoy tomando acción, que estoy realmente intentando alcanzar mis metas. El verdadero desafío, entonces, no es evitar los errores, sino ser capaz de aprender de ellos, crecer con ellos y usarlos como peldaños para alcanzar un nivel superior. Es un proceso continuo, un viaje que nunca termina. Y cuando empieces a ver los errores desde esta perspectiva, te darás cuenta de que el verdadero crecimiento viene a través de las caídas, no de las victorias fáciles. Recuerdo que durante mucho tiempo pensé que el éxito consistía en obtener resultados rápidos, en encontrar una fórmula mágica que me llevara al éxito sin tanto esfuerzo. Pero con el tiempo, me di cuenta de que el verdadero éxito es mucho más profundo que eso. El éxito es tener la capacidad de levantarte cada vez que caes, de aprender de los errores, de adaptarte y mejorar. Es tener la valentía de continuar, incluso cuando todo parece indicar que es el fin. Y cuando finalmente entendí esto, todo cambió. Dejé de ver los obstáculos como algo que me frenaba y empecé a verlos como las herramientas que necesitaba para crecer. Dejé de ser esclavo de mis miedos y comencé a usar esos miedos para impulsar mi acción. Aprendí a ver las dificultades como oportunidades para reinventarme, para descubrir nuevas formas de hacer las cosas, nuevas perspectivas, nuevos caminos. Lo que antes me parecía un error catastrófico, ahora lo veo como la clave de mi crecimiento. Ahora, cuando me enfrento a nuevos desafíos, ya no me paralizo por miedo. Me lanzo al vacío con la confianza de que puedo aprender de cualquier cosa que ocurra. Los fracasos no son el fin de la historia, sino simplemente un capítulo más en un libro que se sigue escribiendo. Cada vez que tropiezo, sé que estoy un paso más cerca de alcanzar mi propósito, un paso más cerca de la mejor versión de mí mismo. Y cuando miro hacia el futuro, ya no me asusta lo que pueda venir, porque sé que puedo manejarlo. Lo que una vez me parecía el final es ahora solo el comienzo. Hoi, why no temo alara. Lo abrazo, lo recibo con los brazos abiertos, porque sé que cada vez que cometo un error, estoy creciendo. Estoy aprendiendo. Estoy convirtiéndome en la persona que siempre quise ser. Y lo más importante es que, en el proceso, he descubierto que el verdadero poder no radica en evitar las caídas, sino en cómo te levantas después de cada una de ellas. Así que, si hay algo que quiero que tomes de este libro, es que no tengas miedo de equivocarte. No dejes que el miedo al fracaso te paralice. Los errores no son algo que debes evitar,
son algo que debes abrazar. Porque son ellos los que te enseñan, los que te fortalecen, los que te llevan a donde realmente quieres estar. Cada vez que te enfrentes a un obstáculo, recuerda que no es el fin, sino simplemente una oportunidad para dar un paso más hacia lo que realmente deseas alcanzar. Hoy soy una persona diferente a la que era antes de cometer ese error, y esa transformación es lo que realmente importa. Porque la vida no se mide por los errores que cometemos, sino por las lecciones que aprendemos y por la capacidad que tenemos de superar todo lo que se nos presenta. Y así, con cada error, con cada tropiezo, con cada caída, me acerco más a la mejor versión de mí mismo, y eso es lo que me ha permitido vivir sin miedo y con total confianza en que lo mejor está por venir. Ahora que hemos llegado al final de este recorrido, quiero agradecerte sinceramente por haberme acompañado en este viaje. Espero que, al igual que yo, hayas aprendido a abrazar tus errores, a ver en ellos las oportunidades para crecer y a continuar, sin miedo, hacia el futuro que deseas construir. Este proceso no es fácil, pero te aseguro que cada paso que des en este camino te acercará más a la mejor versión de ti mismo. Si este libro ha tocado alguna parte de tu corazón o te ha ayudado a ver los obstáculos de una manera diferente, te invito a que apoyes este canal, Audiomentores, para seguir creando contenido que pueda inspirarte y ayudarte a avanzar en tu vida personal y profesional. Cada mensaje de apoyo, cada interacción, cada vez que compartas el contenido con alguien que también pueda beneficiarse, nos motiva a seguir trabajando y creando más material que sea de valor para todos ustedes. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo juntos. Si te ha gustado este libro, no dudes en suscribirte, compartir y apoyar de cualquier manera que puedas. Juntos, podemos continuar aprendiendo, creciendo y enfrentando los retos de la vida con valentía y determinación. Gracias por ser parte de esta comunidad, y recuerda, lo mejor está por venir.